Familia, buenos días. Martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Parábola de la misericordia. El buen samaritano y el hijo pródigo. Lucas 10, 25 al 37 y Lucas 15, 11 al 32. La misericordia se expresa de un modo especial en dos parábolas que han marcado con fuerza la conciencia cristiana, como ha puesto de relieve el Papa Francisco. Se trata de parábolas biográficas en el sentido radical de la palabra. Jesús expresa en ellas y defiende su mensaje apelando a Dios, a quien presenta en ambos casos como fuente de misericordia. La misericordia samaritana. Un jurista experto en la Biblia le preguntó: ¿cómo podré heredar la vida eterna? Y Jesús contestó: cumple los mandamientos, amar a Dios y al prójimo. Y como el jurista quisiera justificarse, pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús contó la parábola. Esta parábola que todos conocemos pone de relieve la compasión del samaritano, de entrañas maternas, que se hace prójimo del herido, insistiendo en el carácter novedoso del amor, que rompe el esquema comercial de yo doy para que tú me des, con el fin de abrirse de un modo universal, condenando el cinismo de un mundo sin Dios, donde los ricos del mundo saquean y explotan a los pobres con sus grandilocuentes razones de seguridad o progreso. De esto hablaba el Papa Benedicto en el año 2007. Para entender mejor el sentido de la parábola, podemos suponer que el herido del camino bajaba de Jerusalén a Jericó, tras haber orado, y lo hacía dando un rodeo para tomar la ruta del Jordán hasta Galilea, evitando así el paso por la tierra de los samaritanos. Podemos suponer que su oración del templo había sido buena y sin embargo lo asaltan y desnudan para robarle los vestidos. En principio los hombres desnudos se parecen mucho, de manera que no hay diferencia entre mendigo y monarca, millonario y pobre, estando desnudo. Solo ese samaritano con misericordia se hizo prójimo del herido, tuvo compasión, añadiendo que realizó con él unas obras de misericordia. Lo curó, lo llevó al hostal y pagó la cuenta al hostelero. Levita y sacerdote no quisieron expresar misericordia, porque se lo impedían sus leyes de pureza religiosa, pues eran miembros de un sistema que pone la ley por encima de la ayuda a los necesitados. La misericordia es pródiga, por eso el samaritano ayudaba al herido sin conocerlo. Por el contrario, el padre pródigo acoge al pobre porque es hijo suyo, porque aun siendo hijo le haya exigido antes la herencia y la haya gastado de manera inconveniente. Protagonista es el Padre misericordioso que espera y acoge con festejos al hijo pródigo, queriendo que también lo haga su hermano de tal forma que convivan y compartan ambos su amor, su casa, como quiere Jesús que los judíos puros acojan a los expulsados e impuros, separados de tiempo atrás. La parábola no dice si el hijo hermano pródigo viene arrepentido, sino que tiene hambre. La necesidad lo lleva de nuevo a la casa de su padre, no el cariño. Por eso entonces vuelve por hambre, no por bondad, pero lo hace y el Padre lo ama y ese amor misericordioso puede transformarlo. Por su parte, el hermano mayor que protesta no es malo, pero quiere mantener el orden de la casa según la ley normal, y por eso, para justificar su ley, rechaza la misericordia del Padre, que ha dado de nuevo la casa al hijo pródigo. Estrictamente hablando, ni el pródigo es justo, es solo un perdido en busca de comida.
ni el mayor injusto es simplemente un hombre de ley. Misericordioso y bueno es solo el Padre, porque quiere que los dos hermanos vivan en perdón, juntos en la misma casa, en abundancia compartida. Así termina el texto, dejando el tema abierto. No sabemos si el mayor entrará en la casa que el Padre ha vuelto a dar al prójimo, ni si el pródigo se dejará transformar, ni si el mayor cambiará. El final depende de los oyentes, que deben responder y completar lo planteado por Jesús. ¿Acogerá el mayor al pródigo? ¿Podrán convivir en una casa? Esas preguntas nos sitúan en el interior del Evangelio y de la vida de la Iglesia, de manera que nosotros debemos responder a la parábola introduciéndonos en ella. De un modo normal, la catequesis ha utilizado al hijo pródigo como ejemplo de conversión, pero la parábola en sí no exige en principio que él venga convertido, solo dice que vuelve y que el Padre lo recibe gozoso sin imponerle obligación alguna. De esa manera, ésta nos deja ante el hermano mayor que corre el riesgo de quedarse aislado, fuera de la casa de misericordia y del amor del Padre y de la compañía de su hermano, porque el Padre no puede, no quiere volverse atrás. Así acaba sin acabar este relato de la misericordia pródiga del Padre, que quiere a los dos hijos en casa, a cada uno a su manera. Por eso acoge al pródigo y luego sale a la puerta y se pone a conversar con el mayor, escuchando sus reclamaciones y procurando convencerlo. Recibamos a tu hermano. El tema no es el arrepentimiento del menor, sino la ternura del Padre que lo perdona y acoge. Amén.